todos y sean muy bienvenidos. El día de hoy estoy muy emocionada porque les voy a presentar un video en español. Bienvenidos, soy Amy y aquí en Frugal Over 50 les doy tips para la vida frugal. Welcome to my English speaking viewers. Today I'm going to be presenting a video in Spanish. Check the subtitles below so that you can follow along as well. Adelante. En este video les quiero hablar un poquito de cómo es que hablo español y cómo mi vida como una estadounidense hispanohablante conecta con mi vida frugal, porque sí hay una conexión. Bueno, primero probablemente quieren saber dónde aprendí a hablar español y de dónde exactamente saqué este acento. La verdad es que yo no sé de dónde viene este acento. Cuando yo veo mis propios videos y me escucho hablando español, pienso, ¿de dónde salió ese acento? No tiene nada que ver con ningún país, no sé qué es. Bueno, aquí es la historia. Nací en Estados Unidos, mis padres son estadounidenses, así que yo soy estadounidense y mi ascendencia es de Europa, pero hace cientos de años. No soy latina, por decirlo así, soy americana de Europa. Pero mis padres, cuando yo tenía como 2 años, decidieron ir a Venezuela a ser misioneros evangélicos. Entonces, cuando yo cumplí como 3 años y mi hermanito cumplió 3 meses, nos llevaron a Costa Rica para vivir 1 año para que ellos estudiaran español en un instituto para adultos donde pueden ir a aprender español. Y a mí me pusieron en una escuelita, un pre-kinder para niños del pueblo, y a mi hermanito lo dejaron con una señora muy cariñosa que se llama Ana. Bueno, mi hermano, por supuesto, aprendió español primero porque estaba todo el tiempo con esta señora Ana. Yo, en cambio, había aprendido a hablar inglés, bueno, como chiquitita, ¿no? Pero sí hablaba inglés y no entendía español. Entonces yo me asusté mucho en la escuela. Entonces me pusieron con una maestra que me hablara en inglés. Pero sí recuerdo que no me sentía asustada mucho tiempo, lo cual quiere decir, creo, que aprendí español muy rápido porque tenía como 3 años y todavía estaba aprendiendo inglés. Entonces aprendí a hablar los 2 idiomas como a la vez. Pero en casa siempre hablábamos inglés. Bueno, después de ese año nos mudamos a Venezuela. Esto fue en los años 70. Y ahora esa década de los años 70 se llama la década de oro de Venezuela. Y de veras me gustó mucho la vida en Venezuela. Como niña vivimos en Venezuela, vivimos en Barinas, en el estado de Barinas, en los llanos, y luego vivimos en un pueblito que se llama El Limón, cerca de Maracay, que está cerca de Caracas, y viví también en el pueblo de Rubio, que está cerca de la ciudad de San Cristóbal, en Táchira, y conocimos Mérida, el teleférico más alto del mundo, y Colonia Tovar, que es una colonia alemana. Si ustedes conocen Venezuela ya saben que estas son lugares preciosas para los venezolanos y bueno, para los que vivimos ahí. Entonces yo siempre asistí a escuela en un currículo americano porque mis padres querían que yo regresara a Estados Unidos para ir a la universidad. Entonces me pusieron en escuelas internacionales, pero siempre tenía clase de español. Entonces hablaba español y hablaba inglés y así fue. Bueno, cuando regresamos a Estados Unidos, yo era adolescente, estaba en high school y no había con quien hablar español. Sufrí mucho porque había pasado básicamente toda la vida en Latinoamérica y para ir a Estados Unidos había muchos choques culturales y muchas cosas que yo no entendía y que siguen conmigo a este momento. Por ejemplo, hasta el momento, si yo voy al supermercado y veo toda una pared de cereales como Captain Crunch, Fruit Loops, Zucaritas, pero en inglés no sé cómo se llaman, pero hay toda una pared de muchas variedades de cereales, yo me asusto porque se me hace que es mucha la variedad, pero es bastante. Y para mí la vida frugal empezó en esos días en Venezuela. Había lo que necesitábamos y había una cierta variedad de productos, claro, pero no había como ese constante, hay que tener nuevo, todo el tiempo algo nuevo, como en Estados Unidos. Y lo bueno de Estados Unidos y de esa mentalidad es que siempre hay algo nuevo. Y si no te gusta una cosa, puedes buscar otra cosa. Pero esa mentalidad también crea una falta de satisfacción personal y siempre un sentido de que hay que haber algo más, Y creo que la vida frugal es, en parte, saber lo que necesito, saber lo que quiero aparte de lo que necesito y estar contenta.
No siempre buscar lo más nuevo, lo más brillante, lo más no sé qué, pero estar contenta con lo que tengo. Esta es una cuestión muy difícil en estos días, porque si me estás viendo de Venezuela, sabes más que yo que el país está en crisis y ha estado en crisis por muchísimos años. Y es cuestión de subir el nivel económico para que todos tengan lo que necesitan. Y en cambio, yo aquí en Estados Unidos estoy viendo que sí hay mucha pobreza, pero hay tanta gente rica y de clase media. Y hay muchísima gente que gasta mucho dinero siempre buscando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y creo que tenemos mucha basura en la planeta por esa mentalidad. Y no hay una solución fácil, global, para este problema. Pero cuando yo pienso en estos tips que estoy compartiendo con ustedes de la vida frugal, estoy pensando en las cuestiones de la pobreza global. Y también pienso en personas como yo que tienen un poco más de dinero. Yo no necesariamente estoy al nivel de solamente lo más básico y tengo la cuestión siempre en mente, ¿necesito esto o es solamente por la novedad? Porque estoy aburrida o porque no sé qué hacer o porque no sé cuál otras opciones tengo. Quiero que nosotros que tengamos un poquito más de recursos empecemos a pensar en ¿qué es la base? ¿Qué es lo necesario? Y aparte de eso, ¿qué puedo hacer yo para vivir en una manera frugal? No solamente para nosotros mismos, pero para el mejoramiento del mundo. Y creo que es muy grande esta idea. Y siento muchísima frustración, creo, porque las decisiones que yo tomo no tienen tanta importancia en el sistema global. Pero sin embargo, yo quiero ser una persona que piensa no nada más en las novedades de la vida, pero en lo básico de la vida y lo que necesitamos para sobrevivir y para vivir bien. Bueno, llegué hasta mi adolescencia. Cuando entré a la universidad en Estados Unidos, empecé a asistir a una iglesia de habla hispana, porque en esos días todavía iba a la iglesia y mayormente la congregación eran personas de México que eran muy diferentes a los venezolanos. Y cuando me gradué de la universidad continué con esa conexión porque fui a vivir en el Distrito Federal de México por un año con mi iglesia. Trabajé con estudiantes universitarios de la UNAM y viví cerca de la UNAM y me encantó el DF. Me gustaría muchísimo regresar algún día y de hecho me gustaría vivir en México otra vez. Cuando viví en México hablaba español casi todo el tiempo y me mexicanicé mucho en cuanto a mi acento y luego regresé y viví en el estado de Texas por como 8 años y ahí tienen aún otro acento. Así que en mi vida he vivido con el acento costarricense, venezolano, mexicano y tejano. Y como soy gringa, claro que se nota que hablo como una gringa, pero cuando yo me escucho no sé de dónde soy. Lo bueno de todo esto para mí y lo que quiero compartir con ustedes en cuanto a la vida frugal es que yo sí tengo un sentimiento muy profundo de cariño y de amor por este mundo hispanohablante y el mundo latino en que crecí. Me crié en un ambiente latino, un ambiente de ese calor y amor y siempre sentí como niña que me apreciaban, me valoraban. Hasta en la iglesia había un día de niños que todos los niños pasaban adelante y nos vestían en vestidos muy bonitos y nos daban flores y siempre sentía ese cariño. Y quisiera compartir ese mismo cariño con ustedes y quiero que sepan que cuando yo hablo de la vida frugal, sí estoy hablando de mi punto de vista. Estoy en Estados Unidos, estoy a un nivel económico clase media y no estoy sufriendo por encontrar comida o medicina. Sí tengo electricidad, tengo agua, tengo casa y tengo mucha suerte en eso. Yo sé que hay billones de personas en este planeta que no tienen casi nada y están con hambre. Y yo sé que estos tips que yo comparto aquí son muy pequeños y no ayudan directamente a esas personas, pero sí las tengo en mente. Y quisiera que las decisiones que nosotras tomáramos, nosotras las personas frugales, que esos tendrían un impacto en el mundo, posiblemente pequeño, posiblemente es un impacto en nuestras familias o en nuestras comunidades, pero eso sí puede llegar a tener un impacto en todo el mundo.
Y sí tengo el mundo en mente cuando pienso en mi vida, tengo a ustedes en mente y me agradece tanto que me escriban en español. Me puse a llorar la primera vez que vi un comentario en español, porque como saben tengo mi canal en inglés y me van a escuchar hablar casi puro inglés, pero sí me gustaría hablar con ustedes en español cada rato también, porque bueno, es el idioma, no es el idioma en que asistí a la escuela, no lo hablo en una forma académica, por decirlo así, pero es el idioma de mi niñez, es el idioma de mi corazón y es el idioma de mis raíces frugales. Y es el idioma en que comparto con ustedes estos sentimientos frugales. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por su apoyo y espero verlos muy pronto en el próximo video. Bueno, sí.